Hola, soy Ezequiel Epifanio, profesor de guión y de cine argentino y latinoamericano, y sí creo que el arte tiene un efecto transformador y creo que tiene un efecto positivo sobre todo porque en definitiva el arte nos hace ver otras realidades y en definitiva eso te hace saber que no sos el único, que no sos el ombligo del mundo, te hace ser más sensible, más empático, te hace pensar más, te acerca más al otro, a la otra de alguna manera. Entonces en ese sentido sí es un efecto transformador y positivo. La segunda pregunta igual, lo mismo, creo que tanto la universidad como el estudio de las artes y vivir en general, te hace conocer más, te abre la cabeza de nuevo, te acerca a otras realidades y te saca del ego y del egoísmo con el que por ahí llegamos al mundo de alguna manera o aprendemos a vivir en este mundo, y aprender sobre artes y sobre estudios académicos, te hace eso, ¿no? Como no abrirte más. Creo definitivamente que el arte está ligado a las emociones. ¿De qué manera? Traduciendo emociones en arte, justamente en obra. El arte, las emociones a veces no salen de otra manera que no sean si no son como arte, ¿no? Y quizás esto que una nota menor traduzca tristeza y una nota mayor traduzca algo más positivo, en la música, por ejemplo, o un color diga tal cosa, un color connote tal cosa, o poner tal plano, o poner tal fondo en una película, traduce emociones que quizás en palabras no se pueden, o la forma de ordenar palabras en la literatura traduce emociones de alguna manera, entonces no solamente nos ayuda a sacarlas, sino que a la vez genera en el receptor emociones también. El sentido que le encuentro a la docencia es de un ida y vuelta, de compartir, de ser un guía, de ser un guía. No pienso en profesor como yo enseño, sino de como yo enseño sobre un tema, sino como yo puedo enseñar a descubrir, puedo enseñar a transmitir, puedo transmitir una pasión, puedo transmitir el ser curioso. Pero creo que hoy hay tanto acceso a la información que el sentido que le encuentro es este, ¿no? Como ser un guía en alguien que por una cuestión generacional o de cuestión de vida empezó más tarde a estudiar algo que yo ya estudié, nada más. Yo hice el camino un poquitito antes, pero no es que eh, tengo un poquito más de experiencia nada más, pero creo que más que enseñar y decir así son las cosas, pues así se descubre, así se investiga, así conviene ir por este camino. La estrategia que utilizo para dar clases es cada vez de dar menos contenido directamente y cada vez tratar de hacer pensar más y ejercitar más. Menos es más. Antes, como por ahí cuando empecé a dar clases, daba mucha información y ahora trato de dar menos. Total, el acceso a la información está, todo el mundo tiene acceso a la información y prefiero abrir alguna puerta y que después la gente o los estudiantes, las estudiantes entren si les interesa. Esa es mi estrategia. ¿En qué me baso para seleccionar el contenido? Bueno, tenemos la responsabilidad de dar, como docente universitario, de dar unos contenidos mínimos, y después me baso en tratar de estar actualizado, en tratar de que ese contenido que doy, el contenido mínimo, ver qué se está usando. Los contenidos mínimos son de donde parten los programas, ¿no? De estudio. Los contiene los planes de estudio y bueno, trato de ver ese contenido mínimo, cómo explotar ese potencial, ¿no? Y tratando de estar actualizado y siempre un poco de historia, ¿no? Lo que se hizo con eso y lo que se hace actualmente. Los criterios que utilizo para evaluar son, bueno, primero que sí o sí tiene que tener esos contenidos mínimos aprendidos y evalúo en base a proceso. A veces lo que a uno le lleva a aprender 6 meses, a otro le puede llevar 2 años y no hay nada malo en eso, en recursar una materia. Me baso en eso, en aprendió o no aprendió, logré transmitir de lo que tenía que aprender y nada más. Es bastante sistemático en ese sentido el tema nota, pero también creo que una nota no quiere decir nada, ¿no? Quizás
si la nota es algo sistemático que tenemos que respetar. Bueno, contestó bien las preguntas, aprueba, no contestó las preguntas, no prueba. Pero me parece que no es definitivo con respecto a la profesión. No conozco el diseño universal, me podría poner a googlearlo, quizás lo implemento sin saber que se llama así, pero no lo conozco. Bueno, las problemáticas que he enfrentado son varias. Estamos en un momento con una crisis económica tremenda y una crisis de salud mental también tremenda, que por suerte se está hablando del tema, pero son cuestiones para atender y que quizás es imposible dejarlas afuera del aula, entonces hay que compartir, hay que convivir con eso. En definitiva, son como las mayores que tuve y actualmente creo que hay una crisis de seteo informativo, que todo el mundo lee lo mismo, mira lo mismo, que pensamos que tenemos un montón de posibilidades de, por ejemplo, ver distintas películas, pero veo que todo el mundo ve lo mismo, que todo el mundo lee lo mismo, escucha lo mismo y parece que si no estás en eso quedas afuera del mundo y por no quedar afuera del mundo y nos estamos perdiendo un montón de contenidos interesantes para cada persona y la diversidad en el visionado, hablando de cine o en la escucha, hablando de música, en el consumo cultural, ¿no? Nos perdemos mucha diversidad que también se traduce en pérdida de diversidad de producción.